Fase 1. Identificar el propio concepto de sexualidad. Jennifer Arbello Campopeña, 1-115-949-18 del grupo 40-30-14-15. El tutor Elgar Amaya de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Sexualidad y género es el tema de hoy. ¿Qué es la sexualidad humana? Se dice que es una acepción del término sexo, ¿sí? Como puede ser que nos identifiquemos como macho o hembra, o la palabra sexo o sexualidad también se utiliza para hacer referencia a las, a las estructuras anatómicas llamadas órganos sexuales, que es la de reproducción o en el placer sexual, ¿sí? También hablamos de sexo cuando nos referimos a las actividades físicas que involucran a nuestros órganos sexuales para los propósitos de la reproducción o el placer, como la masturbación, el abrazo, el beso, las relaciones sexuales, entre otras. El sexo también se relaciona con los sentimientos eróticos, con experiencias o con deseos como la fantasía y los pensamientos sexuales. Los impulsos sexuales o los sentimientos de atracción sexual hacia otra persona. El estudio de la sexualidad humana. El estudio de la sexualidad humana es un objetivo común de antropólogos, biólogos, investigadores médicos, sociólogos y psicólogos, por nombrar algunos de los profesionales implicados en este campo. Todas estas disciplinas hacen su contribución porque la sexualidad humana refleja las capacidades biológicas, las características psicológicas y las influencias sociales y culturales. Los biólogos nos informan acerca de los mecanismos fisiológicos de la excitación y la respuesta sexual. Características de la sexualidad humana. La sexualidad es un componente de nuestra personalidad que forma un todo con nosotros mismos. Nos acompaña permanentemente, sin embargo, ha pasado a ser en la sociedad tradicional un aspecto velado, dejado a la comprensión de los mayores y ubicado en aquel lugar que corresponde a nuestros recónditos secretos. Como consecuencias, ha caído un negro telón sobre ella. Historicidad. Esta puede ser individual y colectiva, es decir, cada uno de nosotros tiene su historia con aspectos positivos y negativos, que siendo del ámbito de la sexualidad son parte de la intimidad. Es colectiva porque correspondemos a momentos históricos que vivimos y del medio en que nos desarrollamos en la antropología cultural. No es lo mismo el enfoque de la sexualidad en la época victoriana a la época actual. Tampoco es lo mismo, no es lo mismo la sexualidad en la población occidental que en una oriental, o en una urbana moderna y otra rural. Voluptuosidad. Es la respuesta al estímulo interno o externo de la sexualidad y que se relaciona íntimamente con la afectividad. Las expresiones biológicas de esta voluptuosidad se rigen por normas sociales y culturales. Es lo que otros denominan como erotismo. Es más fácil entender si apelamos a nuestras propias experiencias. Trascendencia. En el significado de trascender tiene 5 acepciones. A. Olor que se extiende a la distancia. B. Conocimiento de algo oculto. C. Efectos de unas cosas o otras con consecuencias. D. Aplicarse a toda una noción que no es género, como acontece con las de unidad y ser. Y también en el sistema kantiano, traspasar los límites de la experiencia posible. Penetrar, comprender, averiguar algunas cosas que está oculta. Lenguaje es el conjunto de los signos y expresiones de comunicación.
Tanto en el ámbito de la sexualidad, los animales también tienen una gran variedad de lenguajes relacionados con el deseo de apareamiento y que con sus propios de cada especie y no varían mucho con las variaciones geográficas. Por ejemplo, los movimientos de los pingüinos rey sea del Ártico o de la Antártica o del pavo real sea del África o del zoológico de Santiago. En el ámbito de la sexualidad humana, el lenguaje es muy rico y varía con las culturas. No es difícil distinguir un secreto al oído de un susurro de enamorados o de una mirada o un mohín de juegos de conquista. Esto es propio de la sexualidad. Reacciones paradojas. La expresión de lo bello en las artes es el amor en sus variadas formas y por cierto la sexualidad. Sin embargo, también sirve para las peores expresiones de otra persona. Los delitos más graves y menos aceptados por la sociedad se relacionan con la sexualidad, como el acoso sexual, la violación y el abuso sexual. Al tener expresiones en estos extremos, se describe como de carácter paradojal o contradictorial en un mismo objeto de expresión personal. Muchas gracias.